Bueno, hermanos, no sé ustedes, pero disfruté mucho el tiempo ahorita que pudimos estar alabando a nuestro Señor a través de esta letra. En verdad, qué tan apropiada era esta letra para nuestros tiempos ahorita que estamos pasando. Hace algunas semanas cantábamos de alguna manera victoria de que ya por fin estábamos cruzando esa línea de preocuparnos por la pandemia y de un día para otro el Señor nos puede mostrar, nos muestra que somos frágiles y en cualquier momento estamos a merced de que puedan cambiar todo el panorama de una noche a otra, ¿no? Pero gracias a Dios que en Él tenemos un refugio, alguien fuerte que nos sostiene. Y gracias a nuestra hermana Laura que estuvo en las alabanzas ensayando también y Francisco igualmente que está con mucho trabajo ahorita aprendiendo de todas las cosas. Gracias a nuestros hermanos y cada uno de los que estamos aquí y los que nos siguen también en la transmisión, hermanos, pues les mando un abrazo y esperemos que pronto podamos estar juntos toda la iglesia aquí. Los que estamos les extrañamos y sabemos que ustedes también a nosotros acá. Igualmente la gente que nos sigue a través de la transmisión, igualmente que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, estamos en el Evangelio de Marcos todavía, en el capítulo 12, y ya estamos en la sección del versículo 28 al 34. Y disculpen que se me ha pasado decir, pero también feliz Día del Padre, cada uno de los papás, felicidades en su día, a los que también nos siguen en la transmisión, igualmente felicidades papás. Este es su día tan especial, que el Señor les bendiga. Estamos en Marcos entonces, como mencioné, y la sección que vamos a tener hoy es del versículo 28. Mi intención cuando estaba escribiendo, mi intención cuando preparaba todo, era abarcar hasta el versículo 34, pero una vez que empecé a escribir, me di cuenta que era mejor ver en dos partes. Así que así es como vamos a tratar este texto. Hoy vamos a ver la mitad. Aún así quisiera que tengamos idea del contenido completo de la sección y con la ayuda de Dios vamos a ver la siguiente la próxima semana. Entonces estamos en Marcos 12, 28 al 34. Les voy a pedir que me acompañen poniéndose de pie. Mientras doy lectura, por favor síganme con su vista en esta porción bíblica. Marcos 12, 28 al 34. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, usted es digno de ser amado, amado con lealtad única, absoluta, de ser amado con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Por qué es usted digno de ser amado así? Porque usted nos amó primero. Oh Señor, use este texto para despertarnos al amor, un amor que verdaderamente crezca en este afecto hacia usted, Señor. Un amor sincero, no un amor hipócrita. Un amor entregado, un amor consciente, un amor constante en la vida diaria. Señor, enséñanos cómo desea que nosotros le amemos. Y ayúdenos, Señor, a tener el entendimiento de cómo hacerlo en esta hora. Por favor, bendiga a cada uno de los que estamos escuchando su palabra a través de la transmisión o en presencia,
Que usted nos bendiga a cada uno de nosotros y nos guíe en esta hora, Señor, por su Santo Espíritu, obre y úseme también a mí, Señor, para su honra y gloria, para que su pueblo crezca en este amor. Se lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Hasta este punto hemos llegado a lo que hemos dicho, los asaltos en contra del Señor, los asaltos que los líderes hacen en contra de Él. Hemos notado en las dos ocasiones anteriores que los asaltos que hacían en contra del Señor tenían el propósito de cazarlo en alguna palabra. Estaban viendo alguna palabra que dijera mal el Señor para poder agarrarse de allí y atraparlo, desacreditarlo o alguna cosa. En el primer asalto veíamos cómo los líderes intentaban poner al Señor en contra de las autoridades de Roma o en contra de la gente, las personas. Ese fue en el primer asalto. En el segundo asalto buscaban desacreditar al Señor como maestro, haciendo ridículo la esperanza que hay de la resurrección. Esto lo hacían los saduceos, entonces se burlaban, o más bien dicho, buscaban atrapar al Señor y desacreditarlo con la tentación o la prueba que pusieron delante de Él. Y en medio de estos dos casos nosotros podemos ver cómo el Señor es tan sabio para responder a cada uno. Para cada uno tiene palabra precisa, clara, oportuna, una respuesta contundente que deja a la gente maravillados. Y me gusta mucho lo que escribió un pastor hace unos 100 años atrás, se llamaba J.C. Ryle, ustedes pueden ver también ahí la diapositiva. Y el pastor escribió esto: tenemos razón para bendecir a Dios porque le plantearan tantas preguntas difíciles a nuestro Señor. Sin ellas nos habríamos quedado sin las maravillosas palabras de sabiduría que contienen sus 3 respuestas. Fin de la cita. En verdad tenemos razones de sobra para bendecir al Señor, hermanos, por su sabiduría. Ver la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo en situaciones, en dilemas, en conflictos, en cosas bastante difíciles. Tenemos que agradecer al Señor que Él haya dado respuesta a eso y que esa respuesta haya quedado para nosotros. Y probablemente no hay otra sección, a mi parecer y mi evaluación, no hay otra sección donde podamos encontrar una sabiduría y una enseñanza tan importante como lo es en la porción bíblica que tenemos ahora. Parece tan simple, pero espero que a través de esto ustedes puedan ver también algo tan profundo en las palabras de nuestro Señor. Mi intención en esta ocasión era abarcar 2 cosas, pero solamente vamos a poder abarcar la primera de ellas. Quiero que veamos, quería que veamos primeramente a hablar acerca del gran mandamiento, el primer o el principal o el más importante de todos los mandamientos, el amar a Dios. También quería, pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana, que pudiéramos hablar del segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo, y ver cómo estos dos van conectados, unidos uno con el otro, y esto vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. Solo nos vamos a enfocar en el primer gran mandamiento. Ahí en el versículo 28 es lo que quiero que veamos, versículos 28 al 30, pero vamos a leer primero ahorita el 28, el primer gran mandamiento. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ustedes han de recordar quiénes se acercaron al Señor. En el primer asalto, ¿recuerda quiénes fueron? Venían 2. Este grupo que nunca se ve junto, casi nunca, y ahora estaban colaborando: los fariseos y los herodianos. En el segundo asalto en contra del Señor llegaron ¿lo recuerda usted? Saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y en este tercer asalto llegan lo que son los escribas. ¿Quiénes son estos escribas? Eran los estudiosos de la ley de Dios, los eruditos de las escrituras, los hombres letrados, los profesionales de la palabra de Dios. Uno de ellos, dice, se acercó al Señor
Y desde un inicio ya se nos predispone para pensar cuál es la actitud de este escriba. Y es algo importante que notemos que no todos los líderes de Israel o no todas las personas importantes en Israel estaban en contra del Señor. Vemos que este escriba se acerca y se da cuenta y reconoce, el Señor ha respondido bien a los anteriores. Es decir, había algo en lo que él estaba de acuerdo con las palabras del Señor. No todos estaban en desacuerdo con él, pero aquí nos muestra que este escriba estaba de acuerdo con las respuestas que el Señor había dado. Y si no fuese porque en el pasaje paralelo de Mateo nos dice que este escriba se acercó para ponerle a prueba, yo pensaría que este es un hombre con buenas intenciones. Y probablemente las tenía, pero quería poner a prueba al Señor, quizá para ver si podía confiar en él. Si este hombre es tan sabio, quiero verlo para ver si puedo confiar en él. Tal vez esa es la actitud con la que este escriba se acerca, porque ustedes recuerdan al final de la porción dice, el Señor le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Así que probablemente este hombre sí tenía unas buenas intenciones acercándose así al Señor. Pero bueno, eso tenemos que ponerlo ahí a discusión. La manera en que quiso poner a prueba al Señor, como nosotros podemos ver, es con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esta pregunta se traduce en la Biblia de las Américas de otra manera. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuántos mandamientos existen en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Los judíos dicen que existen 613 mandamientos. Y escoger cuál es el más importante de esos 613, ¿será una cosa fácil? Imagínense que yo le doy un libro de unas 200 páginas, un libro escrito por varios autores, todos ellos eminencia en la materia que escriben. Cada uno escribe condensando todo ese conocimiento en unos pequeños párrafos, muy importante todo lo que se dice. Pero tienen un editor general, y él va a escoger todo lo que se va a decir y en qué orden se va a poner. Yo le entrego este libro a usted de 200 páginas, le doy un marcatextos y le digo, subraya lo más importante del libro que creas que eso daría como, es la clave para entender todo lo que dice el libro. Quizá usted vaya a querer agarrar y empezar a subrayar muchas cosas y yo le digo, pero hay una sola regla, usted solamente puede subrayar 3 renglones de un párrafo. ¿Cuáles son los 3 renglones de ese párrafo dentro de ese libro que son los más importantes para entender todo lo que dice el libro, la clave para abrir el significado de todo el libro? Bueno, para que usted pueda hacer ese trabajo, me imagino que tiene que estar con ese libro leyéndolo una vez, 2 veces, 3 veces, informándose de los escritores, entendiendo al editor general qué quiso decir, leyendo el título y pensando una y otra vez hasta poder subrayar esos 3 renglones con el temor de haberse equivocado. Bueno, se ve fácil eso en comparación con la tarea que le pusieron al Señor. ¿Cómo poder escoger de esos 613 mandamientos aquel que era más importante, el más grande de todos? Se cuenta la historia del famoso rabino Hillel, que se le acercó un gentil que le dijo, me convierto al judaísmo si me enseñas toda la Torá mientras estoy parado sobre un pie. La Torá es el Antiguo Testamento, la ley. ¿Cómo un maestro le iba a enseñar a un gentil toda la ley mientras el gentil estaba parado en un solo pie? Y la idea de estar parado en un solo pie significa, dímelo en 15 segundos. Dime en qué consiste todo el Antiguo Testamento en 15 segundos, más o menos es la idea. Y hermano Rafa en alguna vez me platicaba que un buen vendedor tiene que saber explicar su producto y vender su producto rápidamente.
No sé cuánto tiempo me dijo en aquella ocasión, 30 segundos o un minuto o algo, pero tiene que poder explicar aquello que está vendiendo. Y el gentil estaba diciendo esto al maestro Gilel: explícame toda la Torá así, 15 segundos. ¿Qué le contestó el maestro Gilel? Todo lo que es odiado por ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. El resto no es más que una explicación. Y bueno, podemos pensar que mucho de lo que abarca la ley es cierto en lo que dijo este maestro Gilel. De hecho, nuestro Señor dijo en Mateo 7:12 la regla de oro, ¿no? Que a todo aquello que quieras que te hagan, hazlo también a los otros. Y es más o menos la idea. Y si ustedes se ponen a pensar cuántos mandamientos hay, pues muchos de esos mandamientos tienen que ver cómo te relacionas con las otras personas y el bien que les haces. Pero hay una cosa que el maestro Gilel dejó fuera, y es que si nosotros redujéramos la ley a solamente el trato con las demás personas, ¿qué hay de nuestro trato con Dios? ¿Qué hay de nuestra relación con Dios? Si la ley trata solamente de los demás, entonces, ¿qué nos dice acerca de Dios? La Biblia trata primeramente de Dios, y por eso nuestro Señor le responde a aquel escriba que se acercó a él. El primer mandamiento, versículo 29, ¿puede verlo en su Biblia? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Noten ustedes cuál es la principal responsabilidad del hombre y la mujer. ¿Cuál es esa responsabilidad? Amar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Amar, se nos dice. ¿A quién debemos amar? Se nos dice: solo al Señor nuestro Dios. ¿Y cómo debemos amarle? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y permítanme extenderme sobre esas tres cosas que parecen muy básicas, muy esenciales, pero que creo que hay ciertas cosas que hemos perdido de vista, por lo cual a veces no amamos al Señor como deberíamos. Primeramente nos dice que debemos amar. Y mucho se dice, hermanos, de que amar no es un sentimiento, ¿verdad? Amar no es un sentimiento, es una decisión. Pero, hermanos, yo no sé ustedes, pero algo en mí se resiste a enfrascar esa definición en esa manera. Y ese algo en mí me parece que es el sentido común. Porque en el sentido común, cuando amamos, involucra sentimiento. Amas a tu esposa, hay sentimiento, no puedes evitarlo. Es parte de, amas a tu esposo, hay sentimiento. Lo contrario al amor, ¿qué es? El odio, y el odio es un sentimiento. Por lo tanto, tenemos que pensar que el amor no es menos que un sentimiento. Por lo menos tenemos que dejarlo ahí. Es tal vez un sentimiento y más allá, pero tiene que ver con eso, con sentir. Y tiene que ser un sentir también, una pasión hacia Dios, el amarle. No vamos a decir: Señor, yo te amo. Y, oye, pero espérame, todo tu rostro, todo tu cuerpo, todo tu lenguaje corporal transmite que tú no amas al Señor. Eso no es así, hermanos. Amar al Señor involucra el sentimiento. Debido a la simplicidad también de lo que significa amar, creo que también no vemos la profundidad de esto. Para entender la profundidad de ese mandato, debemos de considerar una declaración. Todo deber que tenemos hacia otra persona supone una relación con esa persona. Piénselo un poquito. Todo deber que tenemos hacia otra persona supone una relación con esa persona. ¿Por qué paga usted el plan de renta del teléfono? ¿Por qué lo hace? Porque en algún momento tuvo que aceptar los términos y condiciones y llegar a tener una relación con esa compañía que le ofrece el servicio, una relación de intercambio. Le ofrece el servicio y usted le paga por el servicio. ¿Por qué pagamos impuestos?
Porque como ciudadanos mexicanos tenemos una relación de ciudadano-estado en el cual tenemos la obligación de corresponder. Ellos a través del cuidado, a través de las calles, a través de la seguridad, y nosotros a través del pago de los impuestos. Y estamos en una relación vinculados. En un nivel más profundo, ¿por qué protegemos a nuestros hijos, los padres? ¿Quién nos dijo? ¿Dónde está escrito? Bueno, simplemente la relación que tenemos con nuestros hijos nos impele, nos obliga a protegerlos, a cuidarlos, a guiarles, a proveerles. Los hijos, ¿por qué honramos a los padres? Porque tenemos una relación con ellos. Los hijos más pequeños que están bajo la autoridad de sus padres, ¿por qué les obedecen? Porque hay una relación con ellos. Esto nos lleva a considerar la segunda idea importante. Ya dije que la primera es: todo deber que tenemos hacia otra persona supone una relación con esa persona. La segunda es: de acuerdo a la relación es la obligación que se tiene. Yo no le tengo que pagar los impuestos a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi relación no es de eso, no es de estado con él, ciudadano-estado, es relación padre e hijo. Entonces, de acuerdo a la relación es lo que se tiene que hacer. En este caso, hermanos, si nosotros vemos a Dios como Rey, que lo es, ¿cuál será nuestra obligación hacia Él como Rey? Pues honrarle, obedecerle, servirle. Si nuestra relación con Dios es como nuestro Padre, que lo es, ¿cuál es nuestra obligación? Pues la obligación es escucharle, honrarle, obedecerle. Si nuestra relación con Dios es como nuestro Dios, que lo es, ¿cuál es nuestra obligación? Adorarle y servirle, pedirle su favor y su gracia sobre nuestra vida. Pero aquí viene la gran pregunta, hermanos. La gran pregunta es esta: ¿qué clase de relación supone aquella donde nuestra responsabilidad es amar a Dios y serle fiel? ¿Qué clase de relación supone aquella donde nuestra responsabilidad es amarle y serle fiel? ¿Dónde más encuentra usted estas ideas? Amar y ser fiel. En el matrimonio. En el matrimonio es donde se hace el énfasis del esposo y la esposa de amarse el uno al otro y ser fiel uno al otro. Así que, hermanos, el mandato de amar a Dios supone que nosotros tenemos que ver nuestra relación con Dios por encima de todas nuestras demás relaciones como Padre, como Rey, como Dios, etcétera. Por encima de todas esas relaciones tenemos que ver que nuestra relación con Dios es como la de una esposa con su esposo. Si el mandamiento más grande fuera glorificar al Señor, entonces nuestra relación debería de suponer que Él es Dios. Y nuestra relación con Él más importante sería de Él como Dios hacia nosotros. Pero si el gran mandamiento, el más importante, es el de amarle, eso significa que esta relación está por encima de las demás. Él es el novio de su pueblo. Y así lo entendía Israel desde un principio. Cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos, y este pacto fue como desposar a Israel para sí mismo. De hecho, cuando el pueblo de Israel empezó a andar en idolatría, Dios mandó a sus profetas y decirle a su pueblo: ustedes me son infieles. Jeremías 2:2, por ejemplo, nos dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Noten, estas son las palabras de Dios a Israel. ¿Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque me parece que si no reconocemos esta relación, no tenemos una base
para la obligación. O para decirlo en palabras más claras, si el pueblo de Dios no considera que su relación principal con el Señor es como la de una esposa con su esposo, entonces no tenemos una base para amarle con fidelidad. No lo tenemos. La Escritura habla de la ocasión en el final de los tiempos cuando por fin el esposo vendrá por su esposa para que ella esté con él para siempre. Nos dice en Apocalipsis 19 del 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Así que toda la historia se dirige hacia ese punto culminante en que Dios va a encontrarse con su pueblo. Y durante todo ese tiempo, hermanos, el gran mandamiento es amarle con fidelidad. Ese es el principal y gran mandamiento, amarle a Él con fidelidad. Y todos los demás mandamientos caen debajo de ese. Con lo dicho previamente ya hemos contestado la primera pregunta, ¿qué debemos hacer? Ahora tenemos la segunda pregunta, ¿a quién debemos amar? Y el texto nos dice que solo al Señor. Esto es algo que distinguía a la fe judía, a la fe de Israel de todas las demás religiones. Tanto los griegos como los romanos tenían una multitud de dioses y hasta el día de hoy hay diferentes religiones con múltiples dioses y unas pocas que solamente tienen un solo Dios. Y hay una cosa implícita en este hecho, es que se nos manda a amar a Dios, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿y quién es este Dios? ¿Uno que fabricamos en nuestra imaginación? No, pero es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Es este Dios que se presentó a Moisés cuando estaba la zarza ardiendo y le dijo a Moisés, ¿y cuál es tu nombre para que yo le haga saber al pueblo que tú me has enviado? Le dirás al pueblo, yo soy es el que te envía. Y más adelante nos vamos dando cuenta que ese nombre, yo soy, es el nombre Yahvé. Yahvé es el nombre de nuestro Dios. Y Yahvé coexiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero los tres comparten la misma esencia divina. Y los tres comparten la plenitud de esa esencia divina. A razón de esto es que cuando nosotros honramos al Hijo, nos dice en Juan 5:23, estamos honrando también al Padre. A razón de esto, cuando nosotros amamos al Hijo, nos dice que también somos amados por el Padre, de acuerdo a Juan 14:23. Hay una unidad allí y en cada uno de ellos está la plenitud de la divinidad. Hasta aquí ya hemos contestado dos preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos hacerlo? Nos falta la tercera. ¿Cómo debemos hacerlo? No es difícil inferir cómo debemos amar a Dios cuando hemos visto que Él es el único Señor a quien debemos amar. ¿Cómo debemos amarlo? El texto nos dice, hermanos, versículo 30, amarás al Señor tu Dios. Y luego note ustedes las palabras que se repiten, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, el Señor no quiere el 20% de usted, ni de mí, ni el 30%. Podemos decir, no, pues sería mucho darle el 60%, 70%, 80%, 90%, 99%. No, hermanos. El Señor quiere todo, la totalidad de nuestro ser. ¿Y cómo se ve amar al Señor con la totalidad de nuestro ser, hermanos? ¿Recuerda usted a Abraham? Abraham, el hombre a quien Dios llamó, a través del cual iba a fundar la nación de Israel, el patriarca Abraham. ¿Recuerda usted a Abraham a los 100 años, 90 años, que nos dice la Escritura, que tuvo por fin a su hijo Isaac? Y ese niño fue creciendo y llegó un punto en el que el Señor le dijo en Génesis 22, Abraham,
ve al monte Moriah y allí ofrece a tu hijo en holocausto. El monte Moriah estaba a 3 días de camino. Abraham fue, preparó, llevó a su hijo, llevó a sus siervos, llevó la leña, 3 días de camino. Dios le había prometido que por medio de Isaac iba a hacer esta nación grande, y ahora estaba durante 3 días, hermanos. Es una congoja pensar en un hijo que se puede morir solamente una noche. Es una congoja del alma. Pero ir 3 días de camino así, qué duro, qué difícil. Pero ahí iba este hombre. 3 días, llega al lugar. Su hijo le pregunta: papá, pues aquí está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? El Señor se proveerá de un cordero para el holocausto, le dice Abraham. Alza su mano y cuando está a punto de matarlo, el Señor lo detiene. Vemos a un hombre que amaba a Dios. No podemos decir que amaba con todo, porque en este cuerpo, en este mundo y con la influencia de Satanás todavía no podemos amar al Señor con todo, pero este era un hombre que sinceramente amaba al Señor con su corazón, mente, alma y fuerzas. Amaba al Señor con su corazón, ¿por qué? Porque Dios estaba primero que su hijo. Abraham amaba al Señor con su alma, ¿por qué? Porque mostró que su vida era el Señor. Abraham amaba al Señor con la mente, ¿por qué? Porque él confiaba en las promesas de Dios. Abraham amó al Señor, ¿por qué? Con sus fuerzas, ¿por qué? Porque incluso calculó que si iba a llegar al último momento, Dios iba a proveer un cordero para el holocausto. Y así, hermanos, en esto más o menos consiste amar al Señor como Él pide que sea amado. Evidentemente, quien logra amar a Dios en una prueba tan difícil como esa es porque ha aprendido a amarlo en el diario vivir, ¿no? De manera que si Abraham llegó al punto de poder ofrecer a su hijo, es porque él había pasado tiempo aprendiendo cómo amarle poco a poco. Y si somos honestos, hermanos, creo que nosotros tenemos mucho que aprender acerca de amar al Señor. Este simple mandamiento, hermanos, de amar al Señor nos muestra cuán pecadores somos. Si alguien nos leyera los 10 mandamientos y nos dijera: a ver, ¿en qué has fallado? ¿Has robado? ¿Has mentido? ¿En los últimos 10 días has robado? ¿Has mentido? ¿Has dado falso testimonio? No he hecho nada de eso. Pero ¿qué tal cuando nos dicen: amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? Si somos sinceros, tenemos que decir: no, esto es algo que no he hecho nunca y no puedo hacer en este momento. Este simple mandamiento nos debería de poner a los pies del Señor y decir: Señor, perdóname, tú mereces ser amado y no te he obedecido en esto. Nuestros afectos, hermanos, son tan pálidos y tan débiles ante el Señor. Nos rendimos, simplemente la cobija pesa medio kilo más de lo que pesaba el día anterior y no nos queremos levantar de la cama para servir al Señor. Alguien nos hace una mala cara y queremos huir de la iglesia del Señor. Nuestros afectos y nuestro amor por el Señor a veces es como un delicado hilo, nada más así. Y tenemos que reconocer: Señor, no te amo como deberías recibir ese amor. Es verdad que seguramente vivimos conforme a los 10 mandamientos, pero nos falta mucho por amar al Señor. A todo esto, hermanos, no hemos planteado la pregunta importante: ¿de dónde viene la motivación y la fuerza para amar a Dios? Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios es la fuente del amor, hermanos. Su gran amor por nosotros es lo que nos ha motivado y nos ha cautivado para que nosotros podamos amarle a Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 15:13: nadie tiene amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, ¿qué razón tenemos para amar a Dios?
No es el hecho de que Dios nos devolvió algo por lo cual nosotros le hicimos. Ah, Dios, yo te entregué esto y tú me devolviste mucho más. No. La razón que tenemos para amar a Dios, hermanos, es que nosotros no éramos dignos de ser amados por Él. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí quiero empezar a concluir. Le pido de favor que por un momento medite en estas cosas que hemos visto en este día. El primer y más grande mandamiento es ese: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Esta obligación supone que tenemos una relación única con el Señor. Él es como el esposo de la iglesia, de su pueblo. Este esposo es el que ha dado su vida por su iglesia para quitarle la presencia y el castigo del pecado. Él nos ha dado todas las razones y el ejemplo para que usted y yo le podamos retribuir con fe, con gratitud y con amor, porque el Señor lo merece. Él hizo todo por nosotros. Pero le pregunto, ¿está usted confiando, dando gracias y amando al Señor? ¿Lo está haciendo? Quizá esta es la primera vez que usted piensa en eso. Y usted puede dirigirse al Señor y decir: Señor, es verdad. Yo he pensado que solamente viniendo a la iglesia, yo he pensado que solamente siguiendo transmisiones, yo he pensado que solamente dando mi ofrenda, pero jamás he pensado que detrás de eso deberíamos de tener una relación y debería de amarte y que todo lo que haga debe de ser motivado por ti. Y quizá este es el momento en que usted pueda pedirle perdón al Señor y arrepentirse de querer manipular a Dios, porque eso es. O quizá también le ha pasado a usted que tuvo su primer amor con el Señor, estaba encantado el día que le entregó su vida, derramó lágrimas y dijo: Señor, aquí está, y por mucho tiempo estuvo con ese ímpetu, esa emoción, y nada le desanimaba y no había problema fuerte que usted no dijera: con mi confianza en el Señor. Pero en este punto usted está apagado o está apagada y siente que como que nada le calienta, como que nada le llena su corazón de ese calor del Señor para Él. Y quizá es momento que usted diga: Señor, perdóname, tú eres el que das el amor, dame el fruto del Espíritu, que es amor por ti y por los demás. Aunque quizá usted está amando al Señor ahorita, pero tenemos que reconocer: no le estamos amando tanto como Él merece. Señor, ayúdanos a amarte más, a crecer en ese amor por ti y amarte en una manera que sea fiel y en una manera que sea con todo nuestro ser. Cualquiera que sea su caso, yo le animo a que le pida al Señor. No hay otra manera. El predicador no va a levantar el amor en usted. La música no lo va a hacer. Un culto con luces, unas canciones, un concierto, nada lo va a hacer. Solamente Dios puede volver a darle ese amor a usted y encender ese amor por usted, en usted por Él. Así que vamos a orar y pedir esto a nuestro gran Dios. Gracias, nuestro Señor, por ese gran amor que nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por dar su vida por su iglesia, por nosotros, por su pueblo. Gracias. Nos ha dado el ejemplo de amor. Y ahora oramos, Señor, para que su calor encienda nuestros corazones en amor por usted. Señor, quite las escamas de nuestros ojos que probablemente no nos han permitido ver esa luz, para poder nuevamente contemplarle en esa cruz, para poder nuevamente admirarle y amarle, Señor, como usted se merece. Oh Señor, que usted reciba la gloria y que usted reciba el amor y la lealtad de cada uno de su pueblo en este día. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.